Sí, bueno. Muy buenos días a los que me escuchan a través del Facebook. Vamos a iniciar una programación de 1 hora, posiblemente. Aquí estamos en Bryan, Texas, con el hermano David Gómez, a todos los que nos escuchan. Y nos vayan a sintonar, pasen este video ahorita a todas las personas que nos estén escuchando. Muy bien, estamos ahorita pues en vivo. Estamos aquí en Bryan, Texas. Yo soy el hermano José Refugio Soto, soy un misionero apóstol de la palabra. Llevo aproximadamente 7 años como misionero y pues vamos a iniciar una programación. Hoy en día estamos haciendo como un maratón donde pues cada 1 hora durante todo este día diferentes hermanos que de la comunidad misionera Apóstoles de la Palabra vamos a estar haciendo un programa de 1 hora cada quien. Pues para los que no conocen un poco de los Apóstoles de la Palabra, nuestra comunidad, tratamos pues de pronto formar una experiencia misionera, una familia misionera, de que, ¿por qué como católicos pronto aprendemos, vamos a la iglesia, a lo mejor vamos a misa, pero cuando se nos invita a compartir de nuestra fe, pues nos da mucho miedo? Yo todavía me da mucho miedo, en veces digo, ay, ¿qué tal si digo la cosa equivocada? Pero el Padre Amatuli, su gran legado que nos ha dejado es de que pronto un católico se tiene que convertir en discípulo y misionero de Cristo. Pronto como católicos nos tenemos que convertir en evangelizadores. Hoy en día no le podemos dejar la tarea pues solamente a los sacerdotes o las religiosas, sino que todos tenemos que poner manos en la obra de la evangelización. Entonces es una invitación para todos los hermanos y hermanas que nos escuchan o nos vayan a estar viendo en algún futuro, de que lo poquito que uno sabe de la fe, eso poquito hay que empezar a compartirlo con las demás personas. Entonces es lo que voy a intentar yo hacer aquí. No tengo un diplomado en Biblia o un doctorado, pero lo poquito que he aprendido y he estudiado, que me ha ayudado a mí bastante para comprender la Biblia, cómo acercarme a la Biblia, a la palabra de Dios. Eso poquito es lo que les quiero transmitir a ustedes. Y si esto poquito te ayuda a ti, bueno, pues entonces tú también estudia un poco y también eso poquito transmíteselo a los demás, ¿verdad? En tu familia, a tus familiares, cómo están en cuestiones de fe, ¿verdad? Especialmente pues acá en Estados Unidos y en México, en todas partes, nos damos cuenta de que a lo mejor el papá y la mamá son católicos, o a lo mejor más en mi caso, ¿no? Yo soy católico, pero ¿cómo están todos mis primos, mis primas, mis sobrinos, mis tíos? ¿Cómo están en cuestión de la fe? Y nos estamos dando cuenta que hay un gran indiferentismo religioso. Significa que vamos a vivir y sí, como que creo en Dios, pero no tiene nada que ver conmigo, sino que vivimos nuestra vida y ya la transmisión para la siguiente generación, vamos a decir los nietos, hoy en día muy poco se ve que son personas que van a fervorosamente vivir la fe. Entonces esto es a causa no de que la fe no sea atractiva, sino que hace falta que haya personas que la estén transmitiendo, que la estén anunciando, y desafortunadamente nos está ganando el secularismo, nos está ganando una sociedad que nos propone películas, nos propone una visión del mundo sin Dios. Y entonces hoy en día tenemos que poner manos en la obra para la evangelización y cada uno dar testimonio. Dicen que en los tiempos más oscuros es donde brilla más la luz. Así que hoy en día es fácil para cualquier católico, cualquier persona de fe que quiera enseñar lo poco o mucho que sabe, empezar a dar testimonio puede ser mucho para otra persona. Entonces piensa en tu comadre, en tu compadre. Si tú ya sabes que es Antiguo o Nuevo Testamento, pues enséñaselo a los demás. Ya sabemos cómo acercarnos un poco a la Biblia. Pronto hay que ir a la evangelización y enseñárselo a demás personas. Entonces con esa perspectiva es que nos estamos acercando hoy en día a la palabra de Dios, a compartir este tema, ¿verdad? ¿Qué pensar sobre la Biblia? ¿Cómo acercarme a la palabra de Dios?
Muchas personas hoy en día, la Biblia está por todos lados. Se dice que es el libro más vendido, más distribuido, que cada año se venden como millones y millones de Biblias por todo el mundo. Y hay muchas personas que quieren enseñar la Biblia o que queremos enseñar la Biblia, pero ¿qué pensar al respecto? ¿Se puede realmente confiar en la interpretación que tal o cual persona le da? Recientemente estaba en conversación por internet con una persona que dice que no hay que tener imágenes porque la Biblia dice que no hay que tener imágenes. Entonces, ¿puedo confiar en la interpretación privada de cada una de las personas que dicen está en la Biblia? Entonces vamos a ver un poquito ahorita de cómo surgió la Biblia, de dónde llegó y cómo puedo yo, algunos puntos para cómo quizás interpretarla, cómo acercarme a la palabra de Dios. Muy bien. Bueno, primeramente pues vemos que la Biblia no es un libro que cayó del cielo, sino que la Biblia poco a poco se fue formando, fue una parte de la experiencia humana a través de varios siglos. La Biblia, sabemos, la palabra de Dios es un conjunto de varios libros, 73 en total, pero ya hay variación. Entre los católicos son 73, entre los protestantes son 66. Entonces ya hay una gran diferencia. Entonces ya cualquier persona que se quiera acercar a la Biblia, luego va a tener que tomar una decisión de decir, híjole, ¿y a qué Biblia le hago caso? ¿A la de 73 libros o a la de 66 libros? Entonces ya luego nos enfrentamos de que no es tan fácil acercarse a la Biblia, ya desde esa perspectiva, ¿no? También no es tan complicado que no nos podemos acercar, pero por eso vamos a compartir algunos puntos el día de hoy que nos pueden ayudar a discernir esto, ¿verdad? Muy bien. Entonces sabemos que la palabra Biblia, del griego, que significa pues, nunca nos la pudiéramos haber imaginado. Bien. A través de los siglos varias personas quieren saber de Dios. Primeramente sabemos que Dios existe porque vemos la creación, vemos todo lo que hay. Entonces decimos, Dios existe. Vemos que si existe algo es porque algo o alguien lo creó. Entonces ese algo o alguien es Dios. Pero ¿podemos saber algo más de Dios? Aparte de que es poderoso, es muy sabio, es magnífico, pues no podemos saber más. Incluso los antiguos griegos descubrieron que podía existir Dios, pero hasta ahí llega. Nuestra sabiduría humana, nuestro razonamiento humano no puede ir más allá. Entonces, la Biblia es cuando Dios mismo baja hacia nosotros y nos empieza a revelar lo que Él es. Entonces es parte de la revelación divina, una revelación que por nuestra propia cuenta nunca nos la pudiéramos ver imaginado de esta forma. De decir que Dios, su palabra se nos comunicó, que el Hijo de Dios se hizo hombre y se encarnó, que a través de su muerte, de su sangre, de su sacrificio por nosotros en la cruz, es como nos salva y que ahora vivimos de una relación de amor con Dios y que mi vida es guiada por el amor de Dios. ¿A poco eso nunca nos lo pudiéramos ver imaginado? Es parte de la sabiduría de Dios. Entonces, en Romanos 1:19 se nos habla un poco de la revelación natural. La revelación natural nos dice es todo lo que se puede conocer de Dios lo tienen ante sus ojos, pues Dios se lo manifestó. Lo que Él es y que no podemos ver ha pasado a ser visible gracias a la creación del universo, y por sus obras captamos algo de su eternidad, de su poder y de su divinidad. Aquí la palabra de Dios en Romanos 1:19 se nos habla de la revelación natural.
Todos podemos conocer algo de Dios, aunque seas un ateo, aunque seas un agnóstico, seas lo que seas, donde quiera que te encuentres en estos momentos, podemos saber que hay algo más en el universo, algo que lo creó. Pero hasta ahí llegamos. Si queremos saber algo más de Dios, le podemos tocar a la puerta del cielo, a la puerta de Dios, pero si Dios no nos quiere responder, no podemos saber más de Dios. Entonces la Biblia es la iniciativa de Dios. Dios inicia un proceso de comunicación con nosotros y se nos empieza a revelar poco a poco su naturaleza, lo que Él es, su divinidad. Bien. Entonces la Biblia relata historias que sucedieron desde 1800 años de Cristo, donde se habla de nuestro padre Abraham, por medio de la fe que él tuvo. Dios toma la iniciativa y quiere formar un pueblo. ¿Bien? Entonces, aunque relata estos acontecimientos de 1800 años antes de Cristo, la Biblia en sí no se empezó a escribir, literalmente escribir, desde el año 900 antes de Cristo, más o menos. Y se terminó de escribir el último libro como alrededor del año 100 después de Cristo. Entonces se puede decir que la Biblia, con sus 73 libros, traza un transcurso de como 1000 años de escritura. Y ahí es donde empezamos a comprender un poquito de la divinidad de la Biblia. Cómo es de que escritores de hace 1000 años escribieron algo que tiene que ver con otro escritor que lo escribió 500 años después, con otro escritor que lo escribió 100 años, otros 500 años después. Entonces vemos que hay una hilación en la Biblia, pero no es que muchas veces los autores no tenían exacto conocimiento de todo. Ellos no sabían que se iba a formar una Biblia después necesariamente. Ellos escribían a través de su razonamiento humano, a través de su experiencia humana, escribían lo que ellos consideraban importante para una cierta comunidad, para dar un mensaje a cierto pueblo, para dar una exhortación o una enseñanza para cierto pueblo. Pero ahí es donde vemos la intervención de Dios en la creación de la Biblia, que poco a poco todo el conjunto de libros del Antiguo Testamento de 900 años, los judíos pronto empezaron a llamarle como las Sagradas Escrituras ya del Antiguo Testamento. Y vemos que Jesús utilizaba estos libros y estas enseñanzas para fundamentar el Evangelio, para darle fuerza a lo que Él estaba enseñando, ya que Él es la palabra encarnada de Dios. Vemos que Él también consideraba los escritos del Antiguo Testamento como libros inspirados, libros revelados por Dios. Entonces, este es el Antiguo Testamento, básicamente. Son 73 libros que encompasan, abarcan a escritos proféticos de los profetas, escritos históricos que narran las historias del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, bien, sus guerras, incluso sus censos que tenían, sus poesías, su música, su canto. Entonces el Antiguo Testamento es la historia del pueblo de Israel, Dios y el pueblo de Israel. Cómo Dios toma la iniciativa e inicia su plan de salvación con la humanidad. Poco a poco lo viene guiando, lo viene tomando de la mano, y en la historia global del mundo tenemos un pequeño pueblo que es el pueblo de Dios, donde Dios toma la iniciativa. Y aquí es donde vemos una gran diferencia entre lo que es el cristianismo y otras religiones del mundo, donde a lo mejor otras religiones del mundo es la iniciativa humana por querer conocer a Dios, vamos a decir el budismo, el hinduismo, otras. Podemos hacer meditación, podemos a través de ciertas prácticas, ayunos o ejercicios, como que el ser humano llega a una iluminación, que nosotros queremos encontrar a Dios. Pero en el cristianismo o de las religiones reveladas se nos habla más bien de que Dios baja a nosotros, viene a nuestro encuentro, y el cristiano tiene una experiencia de Dios. Como dice en la palabra de Dios, no es de que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino es que Él nos amó primero. Entonces, esa es una gran diferencia
entre las otras religiones del mundo y el cristianismo. Para nosotros no es nuestra búsqueda de Dios, más bien es Dios buscándonos a nosotros. ¿Bien? Entonces Dios se nos ha revelado. Cuando creemos en la Biblia o en la palabra de Dios, no es palabra humana, es palabra divina. Dios se nos ha revelado a nosotros. ¿Bien? Entonces, aparte, en el Antiguo Testamento son 46 libros, y no es de que estos 46 libros luego al escribirlo lo apartaron, no, sino que incluso hay muchos otros libros del Antiguo Testamento que no están incluidos en la Biblia. El pueblo judío fue el que se encargó de reunir estos libros que ya estaban desde antes de Cristo, y ellos fueron los que fueron discerniendo y recopilando cuáles son los escritos del Antiguo Testamento. Y los cristianos, después de Cristo, pues adoptamos esos libros y los hicimos también nuestros. ¿Bien? Aunque después los judíos quisieron como separarse de los cristianos, porque al principio los cristianos eran un grupo de judíos realmente. Y entonces, al quererse separar del cristianismo, los judíos dijeron, bueno, ¿cuáles son nuestros libros y cuáles son los libros de los cristianos? Y ahí fue donde los judíos usaron unos libros que solamente estaban escritos en griego y quitaron otros libros que estaban escritos en griego. Y entonces la Biblia judía tiene menos libros que la Biblia católica. Y aquí es donde los protestantes le quitan estos 7 libros del Antiguo Testamento. ¿Bien? Pero no se quitaron de la Biblia hasta el tiempo de Martín Lutero, del año 1500 para acá. Porque Martín Lutero quiso separarse también de la iglesia y se agarró de esto para quitar esos libros. Esos libros donde se habla, por ejemplo, en el libro de los Macabeos, donde se habla de la intercesión de los santos y de otras cosas que a Martín Lutero no le gustaron, entonces decidieron quitarlos. Y se agarró de que los judíos no los utilizan. Pero sabemos que sí eran utilizados por Cristo, porque Jesús y los apóstoles citaron estos libros, estos 7 libros que no están en una Biblia no católica. Bien. Bueno, pues aquí vamos a tomar una pequeña pausa y le quiero dar gracias a las personas que nos están sintonizando en estos momentos. Saludos a la hermana Leticia Torres, a Orlando, a Sofía, a la señora Flor, a Mari, a Luis, Leslie, todas las personas que nos están sintonizando, algunas personas de Nueva York, de otros lugares. Gracias por estar escuchando, y pues pasen el video a sus familiares, sus conocidos, o después incluso ojalá les sirva un poco de lo que estoy compartiendo, ¿verdad? Tenemos que seguirnos animando, hermanos y hermanas, en la fe, seguirnos compartiendo, seguir formando una comunidad católica global y ir tomando conciencia de nuestra identidad como católicos para compartir nuestra fe con orgullo, con entusiasmo, con dignidad. ¿Bien? Hoy en día en la iglesia, los católicos, en veces nos sentimos cohibidos o nos sentimos como agachados, mientras otras denominaciones a lo mejor con entusiasmo quieren usar la Biblia, y nosotros ¿cómo se dice? En vez nos sentimos cohibidos, y con nuestro movimiento Apóstoles de la Palabra queremos quitar eso. Queremos regresar nuestra dignidad como cristianos, como pueblo elegido de Dios, y aunque estamos pasando por diferentes tiempos difíciles a través de la historia, siempre Dios nos está acompañando. Bien, entonces vamos a tomar una pequeña pausa, vamos a poner un pequeño canto, no se nos vayan, es para que en este pequeño espacio ustedes compartan este video, compartan la publicación, la transmisión que estamos haciendo, y ahorita regresamos en unos momentos. No se vayan, aquí estamos en Bryan, Texas. Para los que no me conozcan, soy el hermano José Refugio. Estamos coordinando la Casa de los Misioneros
aquí en Bryan, Texas. Gracias a Dios tenemos 4 muchachos que acaban de hacer promesa y otros más que van a llegar. Primero Dios, están 6 muchachos que van a llegar desde Indiana, Ohio, New York, diferentes partes. Doy gracias al Padre Lázaro, que es un gran promotor vocacional. Ojalá todos nos convirtamos en promotores vocacionales, con sus conocidos, con sus jóvenes. Se tiene que empezar a plantar la semillita desde mucho tiempo atrás. Entonces con el tiempo se va plantando y se da, ya como 1 año, 2 años después, el joven decide hacer su año misionero, pero no es así como que se da a la carrera o muy rápido. Entonces también promovamos las vocaciones. Las hermanas van a empezar su formación también ahorita en enero 14, y pues si les pueden mandar a una jovencita que sepan que tengas inquietud, llamen a la hermana Julia Valencia, o a nosotros también, si tienen algún muchacho que quiera venir a hacer una experiencia misionera, aquí los esperamos. Pues, ¿cómo ven este tema hasta ahorita, hermanos? También comenten, hagan unos comentarios ahí en los que nos están viendo por el Facebook. ¿Hay alguna aclaración, alguna pregunta que no estoy respondiendo o un comentario que quieran hacer? Realmente para mí es una experiencia nueva, no tengo mucha experiencia en radio, en publicación, por estos medios, pero pues hay que aventarnos, ¿verdad? No es porque somos los mejores, sino porque a lo mejor somos los que Dios tiene en estos momentos a su disposición, pero como dicen, Dios capacita a las personas que Él llama. Entonces vamos a regresar al aire unos momentitos, ahora continuamos. Muy bien, pues muy buenos días a todos los que nos están escuchando por el Radio Apóstol USA. Muchas gracias por su sintonía. Vamos a seguir compartiendo un poco sobre el tema de la Biblia, un poco de cómo surgió la Biblia, y también quizás nos da tiempo para compartir algunas palabras de cómo comprenderla, cómo acercarnos a la Biblia el día de hoy. Bien, yo soy el hermano José Refugio Soto, soy un misionero con los apóstoles de la palabra. Llevo 7 años de misionero a tiempo completo y estamos programando desde Bryan, Texas. Bien, entonces estamos compartiendo del Antiguo Testamento, como es la recopilación de libros del pueblo judío. Bien, y entonces ahora, pero ¿cómo empezó el Nuevo Testamento? Tenemos que primeramente saber que dentro de la colección de libros que son la Biblia, hay estas 2 grandes divisiones. Se puede citar la división del Antiguo Testamento y la división del Nuevo Testamento. Son 2 colecciones diferentes, separadas, que no tienen la misma categoría. Cada una es su propia categoría muy separada, aunque es la misma palabra de Dios con una continuidad y una historia, pero tenemos que hacer esta gran división, sabiendo que el Antiguo Testamento abarca cierto periodo y cierto aspecto de la fe, y el Nuevo Testamento abarca otro. Entonces, si una persona está empezando a leer la Biblia, lo primero que debe hacer es agarrar un dividor y ponerle un papel, ahí encontrar dónde termina el Antiguo, dónde empieza el Nuevo. Siempre debes de saber dónde termina el Antiguo Testamento, dónde empieza el Nuevo Testamento. Entonces, el Nuevo Testamento empieza desde la vida de Cristo hasta su muerte, resurrección y los primeros años de la iglesia. ¿Qué hicieron los apóstoles después de que Jesús muere? ¿Cómo se inició la iglesia? Entonces, este es el Nuevo Testamento. Entonces, si una persona quiere saber más de Cristo, no busque en el Antiguo Testamento. Tienes que buscar en el Nuevo Testamento. Muchas veces las personas preguntan, si voy a empezar a leer la Biblia, ¿dónde empiezo? Empieza por el Nuevo Testamento, porque creemos que la palabra de Dios que se vino revelando en el Antiguo Testamento llega a su plenitud en el Nuevo Testamento. ¿Bien? Entonces, Cristo es el núcleo de la fe, es la perla, vamos a decir, de gran valor, por la cual se vende todo. Entonces, el centro de la fe cristiana, el centro, el núcleo de la Biblia es el amor de Dios contenido en la palabra, como Jesucristo nos lo vino enseñando.
Entonces empieza a leer alguno de los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bien, entonces Cristo viene y nos empieza a comunicar el evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es la buena nueva de que Dios se ha encarnado, ha venido a nuestro encuentro y nos ha manifestado su amor y su gloria a nosotros en la persona de Cristo. Entonces, el evangelio no nada más es un mensaje. El evangelio es Cristo mismo que se nos comunica. Todos sus hechos y sus palabras son evangelio. La palabra evangelio significa buena noticia. Buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que Cristo, Dios, se nos ha manifestado. Entonces la revelación divina, como ya dijimos, que viene desde el Antiguo Testamento, llega a su plenitud en la persona de Cristo, que es la palabra de Dios por definitiva. ¿Bien? La revelación de Dios. Todo lo que Dios nos quiso revelar acerca de su vida, de su naturaleza, de su forma de ser, de su plan de salvación, lo que Él quiere para nosotros, está contenido en la revelación divina, como está en la Biblia y en el magisterio de la iglesia. Pero eso vamos a hablar un poquito en estos momentos. Bien, entonces Jesús viene y cuando Él empieza a predicar, les enseña a sus apóstoles todo lo que Él quería enseñarles, y a estos apóstoles los forma y después los manda a predicar su evangelio por todo el mundo. Marcos 16:15. Bien, entonces cuando Jesús muere en el año 33, no estaba escrito nada del Nuevo Testamento todavía. Entonces los apóstoles van de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, y van predicando la palabra de Dios. Y cuando Pedro llega a un lugar y dice: yo conocí a Cristo, Cristo me dijo a mí que a quien le perdonara los pecados le serían perdonados, lo que Pedro decía era palabra de Dios, era evangelio de Cristo, aunque no estaba escrito en el Nuevo Testamento. ¿Okay? Entonces, esta predicación apostólica es lo que llamamos en la iglesia sagrada tradición. Tradición, no tradiciones humanas como decir: oh, vamos a hacer una fiesta de cumpleaños, ¿quién trae el pastel? ¿Quién trae el mariachi? Ah, qué bonita tradición. No estamos hablando de ese tipo de tradición. Cuando en la iglesia se habla de sagrada tradición, se habla de evangelio, que es palabra de Dios, escrita y transmitida por los apóstoles de generación en generación. Entonces Jesús muere en el año 33, pasan 10 años, pasan 20 años, hasta después se empiezan a escribir algunas de las cartas y después los evangelios que se ponen por escrito, y las cartas eran cartas destinadas a diferentes comunidades. También ellos no sabían que se iban a reunir en un libro que se iba a llamar el Nuevo Testamento. Bien, eso sucedió después. Entonces, si los apóstoles no hubieran decidido escribir nada del Nuevo Testamento, ¿qué le pasó al Evangelio de Cristo? ¿Se pierde? Claro que no. El Evangelio de Cristo sigue siendo transmitido de generación en generación, ya que Cristo prometió estar con ellos, con su iglesia, hasta el final de los tiempos. Mateo 16:18, donde dice: ni los poderes de la muerte la podrán vencer. ¿Bien? Y en Mateo 28:20, donde dice: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Jesús prometió estar con ellos hasta el fin de la historia. Pero con ellos, pero si ya murieron, ¿cómo podría seguir con ellos hasta el fin de la historia? Los primeros apóstoles, antes de morir, dejaron comunidades cristianas a las cuales ellos le transmitieron el evangelio. Y así Cristo viene junto a través de la historia con su iglesia hasta el día de hoy. ¿Okay? Entonces, esta iglesia fue la que produjo la Biblia, el Nuevo Testamento, y después de un tiempo fue recopilando los escritos del Nuevo Testamento, todas las cartas que tenían por todos lados, y las recopilaron. Y esta misma iglesia tuvo que decidir qué cartas eran inspiradas por Dios y qué cartas no. Porque de repente empezaron a ver otros escritos, ya del año 200, año 300, que hablaban de la vida de Jesús, o ustedes los han escuchado, ¿verdad? Hoy en día se habla que la película esta del Código Da Vinci que hemos escuchado, este escritor toma escritos de estos otros libros que andaban por aquel entonces. Entonces la iglesia se reunió
en los concilios que empezaron desde el año 363, en el concilio de Laodicea. Bien, entonces, y empezaron a poner todos los libros, había muchos, hubo muchas discusiones de qué libros deberían de estar dentro del Nuevo Testamento y qué libros no, y empezaron a descartar. ¿Qué regla usaron para decir estos libros son palabra de Dios, estos libros no son palabra de Dios? Usaron la regla de que qué libros eran los más antiguos, qué libros eran usados por la mayoría de las comunidades, ¿bien? Y entonces empezaron a descartar estos otros libros, ¿bien? Estos otros libros que no eran inspirados por Dios. Había autores ya del año 200, 300 que eran autores que para hacer su libro más famoso le ponían, este es el Evangelio de María Magdalena, por ejemplo, el Evangelio de María, y empezaban, pero eran los gnósticos, era una secta de aquel tiempo que escribían libros y le ponían el nombre de Jesús o que era el Evangelio para darle más popularidad. Pero los escritos que la iglesia puso en el Nuevo Testamento fueron los escritos más antiguos, escritos en el año 50, 60, 70, 80, hasta el año 100 después de Cristo. ¿Bien? Pero como vemos, la recopilación del libro del Nuevo Testamento, ¿quién lo hizo? Lo hizo, ¿qué cristianos lo hizo? ¿Qué grupo de cristianos reunió el Nuevo Testamento? Fue la Iglesia Católica con los obispos que existían en aquel tiempo. Ya el Papa Dámaso I, que comisionó a San Jerónimo a hacer la traducción de la Biblia en el año 382 al latín, y también ya se definió 100% los libros inspirados del Nuevo Testamento en el año 393 en los sínodos de Hipona y de Cartago en el año 397. Entonces, hoy en día nos llega la Biblia, lo que es el Nuevo Testamento, gracias a la actividad de los primeros cristianos que se llaman los padres de la iglesia, quienes fueron los que guardaron y recopilaron la Biblia para decir esto es palabra de Dios. ¿Bien? Entonces, hoy en día, si queremos ser cristianos, si yo me encuentro la Biblia tirada ahí en la calle, ¿bien? Y digo, ¡ay, qué bonita Biblia! Híjole, lo que dice es muy importante, habla del perdón, habla del amor, yo quiero saber más de la Biblia. Pero ¿a dónde voy a ir para aprender más de la Biblia? ¿Voy a leerla por mi cuenta y después a ver con qué conclusión saco? ¿O voy a formar un grupo donde seamos yo y tengo mi grupito de 20, 30, 50 personas que vamos a estudiar la Biblia? Se puede decir, voy a reinventar la rueda, o me voy a unir al grupo que la escribió. La pregunta es, ¿quiénes fueron los que reunieron estos libros? ¿Quiénes fueron los que los recopilaron? Y cuando investigamos la historia nos damos cuenta que fue la Iglesia Católica quien le dio el sello de autenticidad a la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, juntos es la Biblia, como palabra de Dios. Entonces, si hoy en día hay un cristiano que dice palabra de Dios y que esta es la Biblia, hay que estudiar la Biblia, lo dice gracias a la actividad de la Iglesia Católica. Si la Iglesia Católica no hubiera reunido todos los libros, quizás no se hubieran guardado de esta forma hasta el día de hoy. ¿Bien? Entonces, en la Iglesia creemos en estos dos conceptos. En los protestantes en general se habla del concepto que se llama solo la Biblia. Y en la Iglesia Católica decimos no solo la Biblia, también la Biblia y la tradición, o sea, la enseñanza de la Iglesia a través de los años. Entonces, no se puede separar la Biblia de la enseñanza de la Iglesia. Y si quiero conocer auténticamente un significado de un texto bíblico, después de que lo leo y no lo entiendo y hago oración y no lo entiendo, ¿qué debo de hacer? ¿A quién le voy a ir a preguntar qué significa este texto bíblico? Tengo que preguntarle a la iglesia que la escribió. ¿Okay? Entonces, hoy en día querer interpretar la Biblia por mi cuenta es un error. ¿Okay? Voy a leer una de la segunda carta de Pedro. A ver si lo encontramos aquí. Dice, segunda de Pedro 1:20, dice, sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia, pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana,
sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. Entonces, la misma palabra de Dios nos dice que ninguna profecía se puede interpretar por propia cuenta. Entonces, si yo empiezo a leer la Biblia y digo, aquí dice, no hay que tener imágenes, la Biblia las prohíbe, y la empiezo a interpretar por mi cuenta, ¿qué debo de hacer pronto? Irme a la tradición que escribió la Biblia, ¿bien? Y entonces empiezo a ver que la Biblia misma manda hacer imágenes, ¿bien? Y que la iglesia ya debatió este tema desde el año 700, ya se aclaró el tema de las imágenes, ¿bien? Entonces digo, ok, yo estaba equivocado. Pero si yo empiezo a leer la Biblia nada más por mi cuenta y no tomo la interpretación auténtica, la enseñanza del magisterio de la iglesia, quién sabe dónde vaya a parar. Y por lo mismo que hay más de 30,000 denominaciones cristianas no católicas, cada una quizás enseñando alguna variación, algo un poquito diferente de la Biblia, porque cada quien la está interpretando. Muchas veces las personas no católicas dicen, es que el Papa está por encima de la palabra de Dios, porque el Papa, ¿por qué tenemos que seguir al Papa? Pero al separarse de la iglesia, cada denominación, cada pastor, por así decirlo, se convierte en su propio Papa. Porque si un pastor de una denominación cristiana se equivoca en alguna interpretación, ¿quién lo va a corregir? Nadie. Entonces, él está como autoridad suprema en interpretación de la Biblia. Entonces, hermanos, conforme vamos leyendo la Biblia, no se trata de decir, yo leo la Biblia y mi interpretación es la única correcta o la única buena, ¿verdad? Se trata de decir, yo leo la Biblia conforme es enseñada, interpretada y transmitida a través de la Iglesia Católica, ¿bien? Entonces, hay personas que dicen, yo nada más leo la Biblia y yo nada más enseño lo que está en la Biblia. Y aquí en la Biblia dice que no hay imágenes. Aquí en la Biblia dice que, ¿verdad?, que lo muerto está. Aquí en la Biblia dice que tantas cosas, ¿no?, que no enseñan en la iglesia católica. Porque dicen, en la iglesia católica le añadieron cosas y enseñan cosas que no están en la Biblia. Pero entonces un día hablando con un testigo de Jehová que me decía muchos textos del Antiguo Testamento donde decía que el muerto está y que no puede hablar y que una persona que ya murió, su alma muere y que su pensamiento muere, todo. Entonces yo le recalqué y le dije, hermano, usted me dice que un muerto no puede hablar. Me dice, sí, un muerto no puede hablar. Un muerto está. Muy bien. Entonces le dije, lea Marcos capítulo 9, donde se habla de la transfiguración de Jesús. Y en la transfiguración de Jesús, Jesús va caminando y se aparecen a un lado de él Moisés y Elías. Y ahí dice la palabra de Dios, y conversaban con Jesús. Entonces le digo, ¿por qué aquí dice conversaban? Si Moisés y Elías ya estaban muertos. Moisés 1200 años, Elías como 700 años antes de Cristo, ya estaban muertos y hablaban con Jesús. ¿Por qué aquí hablan con Jesús? Y me dice el testigo de Jehová, dice, es que Dios permitió esa aparición para dar a entender que Jesús es la continuación del Antiguo Testamento. Ok, muy bien, pero a ver, dígame dónde dice eso aquí en la Biblia. ¿Dónde dice Dios permitió esta aparición para decir que Jesús eso no está en la Biblia? Eso me lo está diciendo usted. Quiere decir que del texto a lo que está saliendo de su boca hay algo que se llama interpretación. Entonces, eso es algo que todas las personas, si vamos a empezar a leer la Biblia, la vamos a empezar a interpretar. Entonces, un testigo de Jehová no te enseña nada más la Biblia, te enseña la Biblia según la interpretación testiga de Jehová. Un pentecostal no te enseña la Biblia, te enseña la Biblia según la interpretación pentecostal. Un mormón no te enseña la Biblia, te enseña la Biblia según la interpretación mormona. Así que todas las denominaciones, aunque no lo quieran admitir, enseñan lo que es Biblia y tradición. Tiene una tradición pentecostal, una tradición mormona, una tradición, porque todos la interpretan. Entonces, para mí como católico, para nosotros como católicos,
¿qué es lo que debemos de pensar? Yo creo en la Biblia también, pero según la interpretación y la tradición católica. Entonces la pregunta es, ¿por qué debo de confiar yo en la interpretación de la Iglesia Católica? ¿O por qué debo de confiar yo en la interpretación de los testigos de Jehová o pentecostal o cualquier otra denominación? Bien, yo confío en la interpretación de la Iglesia porque es la única más antigua, más auténtica que hay. Bien, la que no se contradice a través de lo largo de la historia. El credo que decimos en misa fue escrito desde el año 300 en esta forma, aunque ya existía antes el credo de los apóstoles, y la misma enseñanza a través de la historia. Lo mismo que enseñaba en el año 400 la Iglesia es lo mismo que enseña el día de hoy. Enseña, cuando decimos creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, lo que creemos del Espíritu Santo, lo que creemos del bautismo, lo que creemos de la resurrección de los muertos. Entonces a través de la historia ha habido buenos, malos católicos, malos sacerdotes, malos todo, ¿no? Pero la palabra de Dios se ha mantenido y su enseñanza se ha mantenido sin corrupción intacta. ¿Okay? Entonces yo no voy a confiar en la tradición de los testigos de Jehová porque es una denominación que apenas lleva 300 años, desde 1774, y en su trayectoria le han puesto fecha al fin del mundo como 3, 4 veces, con día, lugar, y aquí ya va a suceder, y no sucede nada. Otra revelación, ¿verdad? El pentecostalismo también tiene aspectos buenos, no digo que todo es malo, están usando la palabra de Dios, es bueno, pero al alejarse de la iglesia también pueden caer en muchas equivocaciones. ¿Bien? Y para eso también vamos a leer la segunda de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16. ¿Cómo están, hermanos? Por ahí comenten, me van siguiendo en el comentario que estoy haciendo, la reflexión o alguna pregunta, duda, pueden comentar. Está aquí el hermano David, que está aquí con nosotros, nuestro ingeniero técnico de programación. Nos puede ayudar a contestar o a poner por escrito estos comentarios. Muchas gracias los que nos están escuchando. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, dice... hay en algunas cosas en las cartas de Pablo, dice que son unos puntos difíciles de entender, que los ignorantes y pocos firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño, como hacen también con las demás escrituras. Entonces la Biblia nos dice que hay cosas en las cartas de Pablo difíciles de entender, que se pueden torcer a causa de personas ignorantes o pocos firmes en su fe. Entonces, ¿cómo me debo de acercar yo a la Biblia como católico? Yo empiezo a leer la Biblia, la debo de poner en práctica, la debo sí adaptar a mi vida, dejarme cuestionar por ella, luchar por darla a conocer también. Pero si hay algún punto que no entiendo y está difícil de entender o digo esto no checa, no lo entiendo bien, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a hacer más oración hasta que me invente algo? ¿O voy a preguntarle a un testigo de Jehová? ¿O le voy a preguntar a la Iglesia Católica? Yo como católico, cuando no entiendo algo en la Biblia, le voy a preguntar a la iglesia que la escribió. Y le voy a preguntar, Padre, o voy a leer algún libro de los antiguos padres de la iglesia, de San Agustín más atrás, San Clemente, todo esto, para darme una idea, ¿qué enseña la iglesia sobre este texto que yo no entiendo? ¿Bien? Y entonces ya hay una unidad de fe, que es parte de lo que Jesús nos quiso venir a enseñar en Juan 17:21, donde nos dice que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, dice la palabra de Dios. Cristo quiere que todos sus discípulos sean uno. Y alcanzando la perfección en la unidad, el mundo va a creer que Jesús es el enviado de Dios. Entonces, hoy en día que haya tantas denominaciones, cada una interpretando la Biblia a su cuenta, más que ayudar al Evangelio, lo debilita. Porque entonces personas que quieren acercarse a Dios dicen, ¿pero con cuál voy? Una me enseña una cosa, otra me enseña otra, todos con la Biblia. ¿A cuál le voy a creer? Simplemente, no se trata de simplemente, pues, haz más oración, cierra tus ojos, Dios te lo va a decir. No, tenemos que usar también
la razón, tenemos que usar también nuestra mente, nuestra lógica, el sentido común sobre estas cosas. Si cada quien agarra la Biblia y la interpreta a su modo, claro que vamos a tener más de 30,000 denominaciones y cada una enseñando algo diferente como lo tenemos hoy en día. Pero eso no fue lo que Cristo quiso, eso no fue como era en el Antiguo Testamento. Había un solo pueblo de Dios y ahora debe haber solamente una sola iglesia de Dios. Y esa unidad que deseamos solamente se puede encontrar en la Iglesia Católica. ¿Bien? Entonces, si me preguntara a mí cómo surgió la Biblia, ¿verdad? Fue a través de la actividad de los judíos, a través de un periodo de 900 años en el Antiguo Testamento, donde Dios intervino y se empezaron a recopilar y poner estos libros del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento surgió a través de la actividad de los primeros cristianos, sus escritos, ¿bien? Y con la autoridad de la iglesia que Cristo fundó, se reunieron todos los escritos del Nuevo Testamento y se declararon: esto es palabra de Dios. Muchas veces se habla de la palabra canon. Este es el canon bíblico. Canon significa regla, como una caña para medir. Entonces, los cristianos que midieron, vamos a decir, o pusieron la palabra de Dios para decir: esta es la regla que vamos a utilizar, esta es la palabra de Dios, se dio en la Iglesia Católica. ¿Bien? Entonces, hermanos, que Dios nos ayude para discernir pues fielmente cuál es la voluntad de Dios con respecto a su palabra, que Dios nos ayude a luchar por enamorarnos cada día más de la palabra de Dios, que Dios nos ayude a la iglesia a poder resaltar esta gran unidad de fe que se encuentra en la iglesia, y que aunque estamos pasando quizás tiempos difíciles en la iglesia, dentro, fuera, en el mundo, que el Señor nos ayude a no acobardarnos, a que no nos dé tema, no nos dé temor, de acercarnos a su palabra y de proclamarla a las demás personas. ¿Bien? Entonces, lo que les invito a todos los que nos están viendo, escuchando, a que demos a conocer más la palabra de Dios. Si Dios ya te ha regalado a ti algo, pronto empieza a evangelizar, empieza a compartírselo a los demás. ¿Bien? Entonces, la Biblia es este libro de la iglesia, un tesoro de la iglesia católica que solamente se puede interpretar y dar a conocer en su totalidad y con la interpretación correcta, siguiendo la enseñanza de la iglesia. Por eso un católico siempre va a remitirse a la enseñanza de la iglesia, a la enseñanza apostólica que nos viene desde los apóstoles. Bien, hermanos, pues también le doy las gracias al hermano Beto Vázquez, que nos está saludando desde Tabasco, México. A la señora Zulema Morales, dice: gracias mi amada iglesia por regalarnos la Sagrada Escritura, la Santa Biblia. Gracias, hermana, por su comentario. Hermano Pedro Ulloa, que nos dice: hello, brother Cuco, Dios te bendiga, excelente tema. El hermano Elías Chávez, gracias, hermano, por sus comentarios, por escucharnos. La señora María Cortés, Ariel Aguirre desde Argentina, y Rolando Coronel, saludos desde Paraguay. Gracias, hermanos. Adelante en la evangelización, adelante a ustedes en su tarea en todo su trabajo que hagan, cualquier cosa grande o pequeña que empecemos a hacer por la iglesia, por la evangelización, con nuestros hermanos. El mundo está sediento de Dios, no se les olvide eso. No porque nos alejemos de la iglesia, las personas quiere decir que hayan perdido la fe o que se hayan alejado de Dios. Si somos creados para vivir de la palabra de Dios, tengan la seguridad que hay personas sedientas que solamente están esperando que alguien venga y les aclare estas cosas. Mucha gente se está alejando de la iglesia y de Dios simplemente porque no han tenido conceptos claros que le ayuden a entender estos temas. Entonces tú puedes ser una persona que le ayude a alguien más a encaminarlo, a dar esos pequeños pasitos de fe, a ayudarlo a aclarar todas sus dudas que tenga sobre la iglesia, sobre la Biblia y todo esto, para que se pueda entregar a Dios por completo en la Eucaristía, en la oración, en una vida de amor, de sacrificio, como Cristo nos vino a enseñar, hermanos. Adelante,
con mucha alegría, con mucho entusiasmo, y feliz Navidad a todos en este tiempo de Navidad que Dios nos regala, que el Señor nazca en todos nuestros corazones, que nos dé mucha valentía para seguir adelante, que el Espíritu Santo se nos derrame fuertemente en la iglesia y por todo el mundo como lo está haciendo. Vamos a levantarnos, hermanos y hermanas católicos, a darle gracias a Dios y a predicar su evangelio por todas partes. Así que cuando vaya a Paraguay algún día, quiero ver a ver qué hizo la hermana que está en Paraguay para seguir evangelizando, y a todos los demás, ¿bien? También vamos a poner un canto en unos momentos ahorita. Y bueno, la invitación también vocacional. Si eres un joven, una jovencita que nos está escuchando, dona un año de tu vida a la evangelización. La iglesia necesita personas que quieran dedicarse más a la evangelización. Ven a uno de nuestros centros, contáctanos, y te puedes quedar a vivir en nuestras casas por mínimo 5 o 4 meses. Se te enseña mucho de la Biblia, la oración, la vida comunitaria, y después de ese tiempo puedes decidir dar un año misionero, ir a enseñar lo que aprendiste, independientemente si quieres ser religiosa o sacerdote o no. Ya en ese año, si quieres, se puede discernir la vocación, pero si no, regresas y continúas tus estudios, continúas tu escuela, pero con una formación cristiana más sólida. ¿Bien? Hoy en día es lo que necesitamos, llenarnos, ir a una experiencia de inmersión en la fe, de comunidad, de Biblia, de aprendizaje, de hermandad. Llámenos, contáctenos a nosotros, en todos nuestros libros atrás están nuestras indicaciones, está la página de apóstoles de la palabra.org. Nos pueden llamar también aquí en Bryan, Texas, al 512-589-4887. Estamos para servirles a cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga. Gracias por su atención y sintonía. Hay más programas todo el día de hoy. Va a ser en vivo de diferentes partes de Estados Unidos, de México, donde quiera. Y sintonicen a la 1 de la tarde. Va a estar en vivo la programación de la ordenación diaconal en México. ¿Quién se ordena diácono, hermano? El hermano Antonio. Hermano Antonio, excelente. Y el otro hermano, se me va su nombre, disculpe. Pero a la 1 va a estar en vivo la programación aquí por Radio Apostles USA. Todo el día de hoy, cada hora es en vivo, para que sigan participando y sigan dando sus comentarios y compartiéndolo con sus familiares. Que Dios los bendiga, que tengan muy buenas tardes.